Aski sumarukipan, takenitaki. Asquiruquipan yatichiri. Asquiruquipan yatichiri. Waliki, qallanta ñani, nairakat micrófono na kantesip ham hayllinta ñani, ¿ya? Waliki. Takeni, maya, paya, kimsa. Upah kolela hapuninwa, upah chuimasa hapuninwa, ani punin kani, ukamam punataka. Upah kolela hapuninwa, upah chuimasa hapuninwa, Puninwa, hani puniti, ukamam punataka. Yakita Yakitapuni, Achanyaki situ Ichawai sarawehe Ititu hakaru sarse Ipuniu utganiti Kamam Yakitapuni unchaska, Achanyaki umunasitu, Ichawai sarawe, Hakaru Kaniti Kamam Waliki takini Hayalta taptawa Aka Aymari Tekawiro Mantane Patamata. Bien, vamos a continuar con el aprendizaje del idioma Aymara. Aymar Yatekawim Pizaranta Kipuniñanim, ¿ya? La pasada clase hemos visto lo que es el cuerpo humano, ¿verdad? Ya, entonces, en base a eso, hemos utilizado para hacer conversaciones lo que sería uso. ¿Qué es uso? ¿Alguien recuerda? Enfermo. Eso, enfermedad, ¿no? Enfermedad o algo que aquejamos, ¿no? Ya, entonces, en base a eso, hemos hecho una pregunta, ¿no? Tu madre. Podemos iniciar directo sin pronombre personal, ¿no? Unas ustam, ¿ve? ¿Por qué quiero hacer pipi? Ya, ¿Por qué manda? entonces, aquí la pregunta era, o la respuesta era, Nayaro, ¿no ve? Y aquí alguna parte del cuerpo, digamos, amparao, ¿no ve? Esto sería una afirmación positiva, ¿no ven? Pues, por ejemplo, siento que estoy conversando con alguien y está enfermo, entonces yo le digo, Jumarcuna asustan, pero posiblemente no puede estar enfermo, ¿no ven? Con la respuesta positiva, afirmativa, o afirmativa de que no está enfermo, digamos, siempre la negación. Haneo, kunas, uski, tuti, ¿no ven? Esto es, no me duele nada. Haneo kuna es, ¿qué, no ve? Haneo kunas, uski, tuti. No me duele nada. Esa es la forma de responder. ¿Ya? Ahora, esta pregunta hemos hecho, ¿no ve? Y con esta respuesta, ¿correcto? Y también hemos hecho en tercera persona. Esta misma pregunta, ¿no? En tercera persona ya no es Juma, ¿no ve? Juma es tú, ¿no ve? Jupa, ¿no ve? Sí. Jupar, esto con una edición, ¿no ve? Jupar, kunas, aquí ya no tiene el sufijo tan ni ma, ¿no ve? Entonces, usu, nada más, no tercera persona. Entonces, aquí también, en vez de naya, jupa también, ¿no? Juparoj, amparao, usu. Este sufijo ya no tiene. Juparoj, amparao, usu. ¿Ya? Exactamente lo mismo, pero está en tercera persona, ¿no? Y aquí en la respuesta, haneukunas uskituti, ¿no? Eso es en primera persona la respuesta. En segunda persona, haneukunas uskit, juparoj, aquí, para que sea tercera persona, juparoj, haneukunas uskiti. Aquí, simplemente así. Ya, ahora recuerden, lo que tienen que hacer es cambiar
el ampara, ¿no ve? Puede ser cualquier parte del cuerpo, ¿no ve? Ampara. ¿Ya? Aquí la respuesta siempre va a ser de esa forma, aunque incluso podría ser de más corto, ¿no? Ahora, en vez de jupa, yo puedo decir tatama, gilama, cuyacama, ¿no ve? Podemos utilizar una tercera persona en sujeto. ¿Ya? ¿Hasta aquí se ha entendido? ¿Sí? Isa. Sisa. Ya, vale, a ver, vamos a hacer la prueba y a ver qué tal. Raúl dice que no va a poder, entonces no le vamos a preguntar. A ver, Cuyaca Dali. Askerukipan Cuyaca Dali. Askurukipan hilata román. Cuyaca Dali Kunas Ustam. Nayaroj puraka usuto. Vale, que Tataman Sotipaj Kunasa. Tatajan sutipaj Guillermo Satawa. Juparoj Kunas Usu. Pero nairara que pero nairara que pero nairara que eh, ustama usija, no, eso Usu. cómo se allá, pero upaj nairara que uso. Vale, que aquí hay un error, ¿ya? Jumar, Jumaroj, así van a poner, ¿ya? Aumenten esto, ¿ya? Con eso hemos debido hacer la otra clase, ¿no ve? Jumaroj, ¿ve? Juparoj, así, ¿ya? Aumenten eso, ¿ya? Wali que pone Cuyaca, dale, a ver. Cuyaca Claro. Elena Mamani, Escuruquipan, Cuyaca Elena, Aski urukipanaya yatichiri. Cuyaca Elena, Jumar Kunas Ustam, Nayaruja kayu usuto. Cuyacita Cuyaca, Mama Maroj Kunas Usu, Mamaro haniu kunas uskiti. Walik, Hikisinkam Cuyaca Elena. Hikisin kama hilata. Ya, muy bien, siempre ahora mamá es mamá, ¿no ve? Mm. Entonces, cuando estén hablando de su mamá, siempre van a utilizar ja, ¿no ve? Sí. Mi mamá, Ay, sí, yatichiri. ¿ya? Se Cito me te fue. falta, nada más, Ya. ¿ya? Vale, que a ver, ahora seguimos, seguimos, a ver. Gilata, no está con micrófono. Raúl no puede participar. Johnny Rodrigo, Gilata Johnny Ascuruquipan, Askerukipanay yatichiri. Gilata Johnny Jumarkunas Ustam, Eh, Nayaru Peke Usuto. Joyacita o Gilata Johnny, Tatamaroskunas Usu, Tatamaru Purak Usutos. mm, una vez, Tatamaroskunas Usu, Tataja. Tatajaj Purak Usutos. Usu. Ya, eso. Ahora aquí el ru te faltó, ruj. Tataja, ¿no ve? Mi papá, ¿no ve? Ah, ya. Ruj, la terminación, esto exactamente lo mismo, ¿no ve? Ya, esto usan como plantilla, ¿ya? Ah, Ya, ya. Malik. Quito de práctica en tercera persona, Rodrigo. A ver, seguimos. Carol Dueñas, Cuyaca Carol, Ascuruquipan. Carol. Ya, Chacata. Edil William Choque, Gilata Edil, Ascuruquipan. Askurukipan yatichiri. Gilata Edil, Kunas Humar Ustam. Nayaha hinchu usuto. Uy, Collasita Gilata Edil. Em, Gilamaroj Kunas Usu. Hilaha haniu kunas uskiti. Wale que
Hikisinkam hilata edil. Hikisinkam yatichiri. Ya, Walik. ¿Se ha comprendido estas dos preguntas, verdad? ¿Sí o no? ¿Quedó claro, Quizá. no ve? Ya, muy bien. Ahora vamos a hacer otra pregunta, otra variación en base a esto, ¿ya? Vamos a hacer pregunta directa, ¿ya? Puede ser. Con alguna parte del cuerpo, ¿ya? Humaroj, humaroj, voy a utilizar ek, ¿ya? Ek. Ekiti ustam. Esto es una pregunta directa, ¿ya? Entonces, estoy diciendo aquí, ¿a ti te duele la cabeza? Así más o menos, ¿ya? La respuesta puede ser afirmativa como puede ser negativa, ¿verdad? Entonces, si yo digo, me dicen, por ejemplo, ¿te duele la cabeza? Entonces, en este momento suponemos que me está doliendo. Entonces, digo, hisa. Este hisa es igual a sí, ¿ya? Sí, ¿ya? Esto significa sí. Hisa. Entonces, yo afirmo. Ekeu usutu. ¿Eh? Hisa. Ekeu usutu. Ahora puede ser negativa, ¿no ve? Negativa, ¿cómo hacemos? ¿Con qué hacemos? Haniu. Aniwa, ¿no ve? Hani es no, ¿no ve? Entonces yo digo, Haneu ekej uski tuti. ¿Ya? Haneu ekej uski tuti. Pero digamos que estoy adolorido, ¿ya? Vamos a hacer. A ver, esto sería una segunda respuesta, ¿no ve? Ahora voy a copiar este mismo, pero con complemento, ¿ya? Yo puedo decir, simplemente puedo decir, Haneu ekej uski tuti, ¿no ve? Ya, esa es una respuesta. Ahora puede haber una posible tercera respuesta, ¿ya? Digamos que no me duele la cabeza, pero sí me duele el ojo, digamos, ¿ya? Entonces yo digo, Hanep eke uskituti, nairao usutu, ¿ve? Simplemente estoy juntando con el primero, ¿no ve? O sea, aquí estoy diciendo, me duele la cabeza, sí me duele la cabeza. Aquí, no me duele la cabeza. Aquí estoy diciendo, no me duele la cabeza, pero me duele el ojo. ¿Me dejo entender, no ve? Tres posibles respuestas. ¿Qué es lo que va a cambiar? Esto cual utilicen como plantilla. EK, ¿no ve? Entonces, EK se puede ser cualquier parte del cuerpo, ¿no ve? La respuesta, si me dice EK, también tengo que responder EK, ¿no ve? Si me dice oreja, yo digo oreja. Si me dice pie, digo oreja o pie, ¿no ve? Ya, esto es lo único que va a cambiar. Y obviamente esta otra alternativa que le estoy dando. ¿Se ha entendido esta pregunta? ¿Sí? Quizá yatichiri. Quizá ya A ver, chile. vale, que a ver, vamos a hacer la prueba igual. Liz Carolina Gutiérrez Pachajaya, Cuyaca Liz, Asquiruquipan, Askuru kipanaya yatichiri. Cuyaca Liz, Jumaro Hinchut Ustam, Haniu hinch usutu ha nayaru puraka usutu. ay, Waliki, Cuyacita Cuyac, Hikisincama, Hiki sin kama yatichiri. Waliki, muy bien. A ver, otro. Michelle, Asquiruquipan, Michelle. Ya, chacata, esta suave pachosita, ¿no? Elio Serrano Mamani, Asquiruquipan, Gilata Elio, Aski urikupnaya yatichiri. Gilata Elio, Jumar Nairat Ustam, Khaniwa amparak uskituti. en todo caso Nairat he dicho, ¿no? Jumaroj Nairat Ustam, una vez más, Jumaroj Nairat Ustam,
Hisan. Nairau usutu. Ah, ya. Vale. Hola citao, ya, que sin cama. Sin cama. Naira es ojo, ¿ya? Entonces, Humaro, Naira, Tostam, a ti te duele el ojo, ¿no? La pregunta, ¿no? Y la respuesta en función a lo que me pregunte. ¿Listo? Entonces yo no puedo decir, Humaro, Peke Tostam, Hisa, Naira, Usoto. No, no tiene relación, ¿no? Entonces, si quieren responder de otra forma, esto es la opción, ¿no? La tercera opción. Bien, ahora a todos les estoy diciendo Koya Sitawa, ¿no ven? Entonces, Koya Sitawa, Koya es, Koya es medicina, ¿ya? Esto es medicina. Ahora estoy diciendo Koya Sitawa. Esto significa te vas a curar, ¿ya? Koya Sitawa, te vas a curar. ¿Ya? Entonces, eso siempre es importante. Ya, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Quedó claro? Esto nos falta en tercera persona, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Se ha entendido? Quizá yatichiri. Bien, ahora en tercera persona esto más completamos, ¿ya? Jupa, ¿no ve? Tercera persona. Juparoj, el mismo vamos a hacer, ¿ya? Eket usu. Juparoj, eket usu. A él le duele la cabeza, estoy diciendo. La respuesta afirmativa, hisa. ¿No ve? Ekeu uso, hisa. Aquí falta juparo, ¿no? Juparo, hisa, juparo, ekeu uso. Sí, a él le duele la cabeza. La negación. Haneu, juparo, kunas, uskiti. Uskiti. Haneu, juparo, kunas, uskiti. Alternativa. Haneu, juparo, kunas, uskiti. Ah, perdón. Hay error de escritura, ¿no? Haneu, Juparoj, Unas, no. Haneu, Juparoj, Ekej, Uskiti, Oma, Juparoj, Paroj, Nairau, Us. Así. Esto sería la alternativa. ¿Logran ver en la pantalla o no se ve? Sí, se ve. Sí, ¿Ya? sí, sí. Entonces, de la misma manera, aquí tienen opciones o las tres opciones o alternativas para poder responder, ¿ya? Entonces, hisa, juparok, eke us, hane juparok kuna suskit, hane juparok, eke uskit, juparok, no sé, ¿no ve? Entonces, ¿qué va a cambiar aquí? De la misma forma, ¿no? Jupa, este es pronombre personal, ¿no ve? Entonces, aquí está el jupa, ¿no ve? Entonces, este jupa podemos emplazar por la familia, ¿no ve? Tatama, Gilama, Cuyacama, ¿no ve? Aquí, Tataja, Gilaja, Cuyacaja, ¿no ve? De mí, ¿no ve? Ahora, obviamente, el eque, ¿no ve? Equit, ¿no ve? Equiti, aquí con adición, ¿no ve? Peti, pet uso, ¿no? Ahora, aquí, exactamente, Janeu, Juparoj, Kunas, Uskiti, siempre va a ser la respuesta así. Ahora, aquí también, Janeu, Jupa, Jupa, este que también va a cambiar dependiendo del parte del cuerpo que estoy afirmando. Y obviamente lo que es el Naira, ¿no? Ya. Ahora vamos a hacer una prueba con las dos preguntas, ¿ya? A ver. Vamos a sorprender. ¿Ya? Graciela Wanchi Calisaya, Cuyaca Graciela Ascuruquipan. Kipana yatichiri.
Kuyaka Graciela Humaroj Nairat Ustam. Hisa Nayaru Naira Usutu. Pollacita Kuyaka Tatamaroj Hinchut Usu. Haniu Tataharo Eke Usu. Pollata o Tatamar Kuyak. Hikisin Kama. Kisinka. Ya, muy bien. Kuyaka Graciela, Waliki Punewa. Listo. ¿Hasta aquí se ha entendido? Kisa yatichiri. Waliki Haya, Takeni. Teacher. Ya, muy bien. Waliki. Entonces, esto, digamos, les va a servir para los que están en área médica y los que no están, ¿no? Estas preguntas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo fuera doctor, ¿no? Fumar kunas ustan, ¿no? O kunas ustan, ¿no? Entonces, le dice, no, no sé, acá vosotros, ¿no? O puedo decir directamente, veo y le digo, a fumar nairat ustan, ¿no? ¿No? Me pueden afirmar, me pueden negar, ¿no ven? Ahora, por ejemplo, las preguntas en tercera persona, lo que les decía en cada uno, entonces, digamos, yo le estoy llevando a mi mamá, ¿no ve? Entonces, mamá maroj kunas uso el doctor, ¿no ve? Mamá jaroj, no sé, ¿no ve? Hinchu uso, ¿no ve? Entonces, les sirve tanto como si trabajaran en área médica, como si fueran a consultar al médico o a alguna persona. ¿Ya? Bien. Ahora vamos a completar con algunas preguntas más respecto a esto. Todo esto se ha entendido, ¿verdad? Kisa yatichiri. Ya, entonces esto van a incluir en su conversación, ¿ya? El día viernes vamos a hacer la prueba, ¿ya? Con todo lo que hemos aprendido, vamos a hacer una especie de examen, ¿ya? Van a repasar todos, ¿ya? Ahora vamos a completar algunas preguntas más. ¿Qué preguntas más generalmente hacemos que tenga que ver con las partes del cuerpo? A ver. A ver. Estamos en las partes del cuerpo, ¿no? Estamos haciendo con eso las conversaciones. A ver. Tal vez preguntarle, Yatichiri, ¿qué te has hecho en tu pie? ¿Cómo sería más o menos? ¿O qué te has hecho en tu mano? Cuando Ah, veamos ya. algo diferente. Se utiliza una palabra, camachi, ¿ya? Este camachi puede tener diferentes connotaciones. Por ejemplo, si hablamos de tema normativo, esto es norma, ¿ya? Pero esto también puede ser como una incógnita, ¿sí? ¿De qué te has hecho? Más o menos, ¿lo ves? Ya esta palabra vamos a utilizar, ¿ya? Entonces digo, cuna, ¿qué? ¿No ve? Kuns, amparar. ¿Ampara qué es? Ah, no. No. Mano, muy bien. Kuns, amparar. Ampararu, ¿no? Amparar, camachasta. Kuns, amparar, camachasta, ¿no? ¿Qué te has hecho en la mano? ¿No? Esa es la pregunta, ¿ya? La respuesta puede ser, me he lastimado, ¿no ve? Ampar, usu, chasta, ¿no? O usu, chasta. Esto es una variación, ¿ya? Esto vamos a ver cuando estemos aprendiendo a conjugar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en algunas regiones solamente manejan así, ¿no? Amparar, ampara o ampar, edición, usuchasta, ¿no? Algunos de usuchasta. Ya, eso es una variación dialectal, por si acaso, ¿ya? Ampar, usuchasta. ¿Ya? ¿Qué estoy diciendo aquí? Ampara es mano, ¿no ve? Usu es enfermedad, pero más que enfermedad es dolor, ¿no? Entonces dice aquí, ampar, usuchasta significa me he lastimado la mano. ¿Ya? Me he lastimado la mano, dice aquí. ¿Ya? Amparo, usuchasta, me he lastimado la mano. Entonces, este oso
más que enfermedad, ya está, aquí está cumpliendo el rol de dolor, ¿no ve? Entonces me he lastimado, ¿ve? Pues, lastimarse es dolor, ¿no ve? Ya, entonces así puedo decir, kuns, nairar kamachasta, ¿no? ¿Ya? Nairar, nair usuchasta, nairar. O sea, aquí ya puede haber múltiples formas de responder, ¿no? Entonces, por ejemplo, kuns amparar kamachasta, ¿no? Yo puedo decir, ampar utakasta, utakaña es golpearse, ¿no? Entonces me he machucado la mano, ¿no ve? O puede decir ampar lluchurasta, lluchuraña es rasmillarse, ¿no? ¿Sí? Quemarse, ¿no ve? Entonces yo puedo decir ampar hatirayasta, hatirayasiña es quemarse, ¿no? Con con agua caliente, ¿no? O también pues lluchurasta, ¿no? Con agua caliente, ¿no? Entonces, aquí puede haber varias formas de responder, pero con esto ya, o sea, suchasta, sería tal vez una forma de responder de forma general, ¿ya? De forma general. ¿Alguna otra pregunta más que esté relacionado con las partes del cuerpo? ¿No? ¿Nada más? Yatichiri, en tercera persona sería Juparu, Ampara, Kamachasta, algo así. Ya. Upaj, ampar, camacha, sisa, ¿no? Upaj, ampar, camacha, sisa. Ya, aquí estoy diciendo el que se ha hecho en la mano, ¿verdad? Y la respuesta sería Upaj, ampar, usuchasi. Esta es la respuesta general, ¿no? Usuchasi. Upaj, ampar, usuchasi. Él se ha lastimado la mano. ¿Ya? Waliki, waliki, Yatichiri. Bien, ¿no hay más preguntas? ¿Cuerpo humano? Muy bien, entonces estas preguntas, sí, adelante. Tichiri, ¿puedes repetir sobre el lado derecho y el lado izquierdo que le Ya, duele? ¿En qué lugar? ¿Lado derecho? ¿Lado izquierdo? ya. Entonces, derecho es cupi y izquierdo es checa, ¿no? Checa, ¿no? Alófono, ¿no? Cupi derecha, checa izquierdo, ¿ya? Entonces, siempre vamos a expresar de la siguiente manera, ¿no? Entonces, cupi, digamos, naira, ¿no? Ojo derecho, siempre como el cupi va a ir por delante, ¿ya? Lo mismo, alguna tarea he visto, no dice hipilla, ¿no? Hipilla, hipilla, turo, ¿no? Es al revés, ¿ya? El turo va aquí adelante. ¿Me dejo entender, no ve? ¿Ya? Entonces, eh, igual, ¿no? Por ejemplo, así va a ir, ¿no? Turo, ¿no ve? Igualito se utiliza, por ejemplo, cuando hemos aprendido familia, ¿no ve? Entonces, gila, ¿no ve? Que yo no digo gila, giliri, ¿no ve? Este giliri, que es mayor, ya va adelante, ¿no ve? Digo gilir, gilir, gila, ¿no ve? Hermano mayor, ¿no? Entonces, eso mismo está cumpliendo, ¿no? El turo, el cupi, el giliri, ¿no ve? Entonces, de esa forma, ¿ya? Ahora, por ejemplo, a ver, yo digo, ¿no? Humar naira ustam, hisa naira usut, ¿no? ¿A ti te duele el ojo? Sí, me duele el ojo, ¿ya? Ahora tiene dos ojos, ¿no ve? Entonces, posiblemente yo quiero saber cuál, ¿no ve? Entonces, yo digo kaukiri. Kaukiri, ¿qué significa? ¿Cuál? 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 Eso, muy bien. Pronombre interrogativo, ¿cuál? ¿No? Kaukir, nairas, nairasa, ¿no? Nairas, ustam. Esa es la pregunta. Kaukir, nairas, ustam. ¿Cuál ojo te duele, no ve? Entonces yo digo, kupi, nairau, usutu. O sea, aquí ya estoy
ya diciendo, me duele el ojo. Kupi, ¿no ve? Naira usutu. Ya este Naira puede ser cualquiera, ¿no? Kaukir kayus. A Naira aquí hay un error. Naira, hasta aquí es, ¿no? Kupi. Naira, ¿no ve? Entonces, Naira es ojo, yo puedo decir Kaukir kayus ustam, ¿no ve? La terminación sigue lo mismo, ¿no ve? Yo digo cheka kayu usutu, ¿no? Kaukir hinchus ustam, ¿no? Cheka hinchu usutu, ¿no? Lo que estoy poniendo en círculo es lo único que va a cambiar, ¿verdad? El resto se va a mantener. A ver, hacemos la prueba, hacemos la prueba. Eulogia Walpa, Cuyaca Eulogia Ascuruquipan. Cuyaca Eulogia Caukir Amparas Ustam. Nayaro cheka amparo usutu. Collacita Cuyaki, que sin cama. Kisinkama yatichiri. Ok, igual equipo new. Cuyaca Patricia Orozco, Cuyacas Patricia Ascuruquipan. Ascaruquipa yatichiri. Cuyaca Patricia Caukir Cayus Ustam. Caukir. Caukir Cayus Ustam. Caukir cayus usutu. No, pues pregunta es eso. Respuesta. Kupi kupi cayu usutu. Ok, waliki. Muy bien. ¿Ya? Ahora, esto igual podemos hacer en tercera persona, ¿ya? Juparoj, ¿no ven? Aquí igual podemos completar, ¿no? Jumaroj, kaukir nairas ustam. Nayaroj, kupi naira usutam, ¿ven? Igual podemos completar con pronombre personal, ¿ya? Ahora, en tercera persona, para que se entienda, necesariamente vamos a utilizar el pronombre personal. Juparoj, kaukir, seguimos con naira, ¿ya? Nairas usu, ¿no? Juparoj, Juparoj, kaukir, nairas usu. A él, ¿qué ojo le duele, no? ¿Cuál ojo le duele? La respuesta, Juparoj, vamos a decir checa, ¿ya? Checa. Checa. Nairau. Nairau usu. Ahí está la pregunta y la respuesta en tercera persona. De la misma forma, lo que va a variar es Jupa. Naira. Y la respuesta aquí, igual checa va a cambiar. Y también Naira, ¿no? Listo. Esto sería en tercera persona. ¿Ya? Esto en segunda, ¿no? Hay una conversación de a dos, ¿no? Esto de una tercera persona. A ver, hacemos la prueba los dos. ¿Cómo va? A ver, asimilándose. A ver, ¿qué tiros han estado? A ver. Mary Quispe, ya hemos preguntado, creo, ¿no? A ver, Mary Quispe, mamani, escruquipan. Ascurquipan yatichiri. Cuyaca Mary, Caukir, Hinchus Ustam. No le. Caukir, Hinchus Ustam. Humaroj. Chica. Humaro. No. Chica. Aquí estamos, en la primera persona. Te estoy preguntando a ti. Humaroj, Caukir, ¿qué te he dicho? Ampara. Humaroj, Caukir, Amparas Ustam. A ver. Hincho. Ah, ya. Humaroj, Caukir, Hinchus Ustam.
Ch'eqa hinchu usuta. Usutu. Usuto. Ajá. Eso. Ahora, tercera persona, ¿ya? Tatamaroj, kaukir amparas usu. Juparuja. ¿Ya? Ch'eqa Ampara amparu usuja. usu, ¿ya? Usu. Walik. Muy bien, un poquito de práctica ya va a estar, ¿ya? A ver, uno más. Marcia Guzmán Chambi, Cuyaca Marcia Ascuruquipan. Cuyaca Marcia Ascuruquipan. Yatichiri. Ascuruquipan. Cuyaca Marcia. Kaukir Nairas Ustam. Kupi Naira Usutu. Ya, Tatamaroj Kaukir Kayus Usu. Tataja. Tataja Uru. Naira Usu. No, pero te estoy diciendo, Tatamaroj Kaukir Kayus Usu. A tu papá, ¿qué pie le duele? Tataja. Tuju Kayus Usu. ¿Qué pie le duele? Kupi. Ah, ya. Tataja Kupi. Kayus Usu. Ah, ya. Walik. Muy bien. Un poquito más de práctica, ¿ya? Más fluida tiene que ser. Listo. Walikit, Hanat Hanich. ¿Amuyasiti? Quizá. Quizá, Yatichiri. Ya. Entonces, el compromiso siempre es que practiquen ustedes, ¿ya? Practiquen en base a esta conversación. Todo lo que estamos poniendo en circulitos cambien, ¿ya? Y el resto es básicamente lo mismo, ¿no? Algunos tienen dificultad en este ru, ¿no? Este ru hemos dicho que significa, es direccional. A significa o, hacia significa, ¿ya? Entonces, por ejemplo voy a poner. Por ejemplo, uta. ¿Qué es uta? Casa. Casa. Casa, ¿no ven? Casa. Casa. Muy bien. Ahora yo digo utaja. ¿Qué estoy diciendo? Mi casa. Mi Casa. casa. Utajaru, Su casa. A ¿no? su casa. A mi casa. Eso. Este ru significa a, este ja significa mi y uta significa casa, ¿no ve? Entonces, vamos a mi casa. ¿Cómo digo? Utajaru, sarañani, ¿no ve? Utaja, ¿no ve? Ahora, lo mismo estamos haciendo aquí con personas, ¿no ve? Entonces, tata, ¿qué significa? Papá. Papá. Papá, ¿no ve? Tataja, Mi papá. tatajaru, A mi papá. A mi papá. a mi papá. Entonces, si yo le pregunto a tu papá, ¿no ve? Entonces, a mi papá, ¿no ve? Me dejo entender, ¿no ve? ¿Sí? Sí. ¿Entiende? Entonces, eso sí. siempre traten de utilizar de esa forma, ¿ya? Ahora, cuando se desglosa así, como es así, medio complicado, pero apréndanse así, palabra completa, así. Tatajaru significa a mi papá, sí, muy bien, ¿ya? Eso puede ser cualquiera, ¿no? Mamá, haru. Hila, haru. Siempre va a ser de la misma forma. Achila, haru, ¿ve? A mi abuelo, ¿ve? ¿Ya? Bien, hasta ahí el día de hoy entonces. Wali que haya. ¿Alguna pregunta que tengan? Yatichiri. Sí. Tori. Nayaj Sahra Urun
Voy a estar en el altiplano, profe. El día viernes ya. no me pesca muy bien la señal. Ya. Entonces, ¿Puedo practicar contigo, con usted ahora? ya, toda la conversación. Quizá. Ya, vale. Entonces, hemos dicho también, el viernes vamos a practicar la conversación, ¿ya? Todo lo que hemos aprendido desde la primera clase, ¿ya? No, en primera clase básicamente ha sido aspectos generales, ¿no? Pero vamos ahora a ver la conversación en todo caso, ¿ya? Desde saludo hasta despedida. Ya, muy bien, Kuyaka Doris, Kallantañan Kumaj, ¿ya? Askirukipan Kuyaka Doris. Askyrukipanay yatichiri Roman. Kamisaki Kuyaka. Walikis tuayatichiri, ¿humaste? Nayakwaki para que waleki pones Kuyaka. Kuyaka, Kumansu Timaj Kunasa. Nayan sutijaj Doris Satatua. Waliki Kuyaka Doris. Tataman Sutipaj Kunasa. Tatajan sutipaj Concepción Moyo Satawa. Mamá Mansti. Isabel Calle Satawa. Waliki. Humaj Kaukajilanitasa. Nayaj Sokta Hilanitua. Hilir Hilaman Sutipaj Kunasa. Juvenal Moyo Satawa. Walik Hupaj Kaukamaranisa. Pescatun Camaraniwa. Mamamaj Kunaluririsa. Mamaja Saurinwa. Hichaja ni akankiti. Alaj Pachankiwa. Yakira quizá. Kuyaka Doris, Humaj Kunaluririsa. Ayaj yate qeritwa yatishiri. Cauquencia te casca. Hacha utan Santo Tomás ukum satao. Hilamaj Kunaluririsa. Hilaja hakuna yatichiriwa. Waliki. Kuyaka Doris, Humaroj Kayut Ustam. Hisa yatichiri, kayu usutu. Kaukir Kayus Ustam. Eka kayu usutu. Hilamaroj Nairat Usu. Aniwa, chuyma usu. Kuyasi Pata Kuyaka Doris. Walik Yakororus Kipañani, Hikisin Kama. Hikisin kama yatichiri. Waliki, muy bien, Kuyaka Doris, Mahach Arunta, Arika Markan Tajaya Kuyaka. Hisa yatichiri, arika markanktua. Waliki, Kuyaka Doris, Hikisin Kama, ¿ya? Hikisin kama yatichiri. Ok, más o menos eso es nuestra conversación, ¿correcto? Todo lo que le he preguntado está en función a lo que hemos aprendido, ¿ya? Entonces, repasen la conversación. El día de viernes vamos a hacer la conversación con todos, ¿ya? Waliki Hayab, ¿alguna pregunta? Ya. Tukueñan, Hayin Toñan Nerakata, ¿ya? Waliki, Takene, micrófono na Kantesip Ham, todos enciendan sus micrófonos. Hayin Toñan. Maya Paya Kimsa. Upah kulela upah cimahan nipuniu kaniti kamamaki nunata upah kulela kunitwa upah cimahan nipuniu kaniti kamamaki nunata Ya kita pun Itu
Ya antes, a ver, un anuncio publicitario. Les voy a pasar letras de canciones, estas que estamos viendo, son alrededor de 9 canciones, y les voy a pasar música en MP3, ¿ya? Para que tengan en sus celulares y puedan ir practicando en sus tiempos libres. Se van a aprender una canción cualquiera, ¿ya? Y van a cantar. Más adelante vamos a hacer otra actividad. Van a buscar una canción, cualquier de Aymara, pero menos los que ya están aquí, ¿ya? Me dejo entender, ¿no ve? Pues por el momento van a practicar todos los que están aquí y les voy a pasar la música, pero más adelante ustedes van a tener la tarea de buscar otra canción. Me dejo entender, ¿no ve? Pero más adelante les voy a decir la fecha, ¿ya? Walik, ukam churtu kuyenyan, ¿ya? Hikisinkam takin. Ikisinkama ya